Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a preparar uno de mis postres favoritos, pavlova. Es un postre muy fácil de hacer, muy delicioso y el resultado es muy llamativo. Sé que les va a encantar. Para empezar nuestra pavlova, primero vamos a hacer el suspiro. Para esto vamos a utilizar 120 gramos de clara de huevo, que es aproximadamente 3 huevos, y el doble de esto, que vendría siendo 240 gramos de azúcar, que podría ser una taza entera. Me gusta agregarle un toque de vainilla y 2 cucharadas de maicena para darle consistencia. Vamos a saber que el merengue está listo cuando esté bien espeso, brillante y cuando se adhiera a la cuchara. Le pueden dar la forma que ustedes quieran a la pavlova. Yo en este caso la voy a hacer de forma de corazón. Pueden imprimir una imagen de lo que ustedes quieran hacer y luego lo dibujan y esa va a ser su guía para poner el suspiro. Es importante usar el papel pergamino para hornear el merengue, ya que el suspiro se va a poner muy duro y tiende a pegarse a la bandeja. Lo voy a hornear a fuego bajo por aproximadamente 25 a 30 minutos o cuando sientan que esté tostado. En grados centígrados es 145 o en grados Fahrenheit a 295 grados. La pavlova es muy delicada, lo más recomendable es retirarla con cuidado del papel y ponerla en el plato o el envase donde la van a presentar antes de armarla. Mis rellenos favoritos son de Nutella o de dulce de leche. Seguido del relleno se le pone una capa de crema chantilly. Para esto voy a utilizar 200 mililitros de crema y lo voy a batir rápidamente y debe estar muy fría para que crezca bien. Le pueden agregar 50 gramos de azúcar y van a saber que está lista cuando esté espesa.
Gracias por ver el video, recuerda suscribirte para más recetas como esta. Gracias.